Damos la honra y la gloria a Dios por estar este día 29 de julio, ya finalizando prácticamente casi el mes de julio del año 2026. Vamos a iniciar agosto eh, y darle gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y por todo lo que Él hará. Y creemos de que lo que ya está haciendo, pues, es de mucha bendición. Vamos a orar para dar inicio a nuestra clase de hoy y decirle al Señor que bendiga esta clase. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, venimos ante su presencia para darle honor y gloria, para decirle cuánto le amamos y para decirle, Señor, que estamos aquí listos para rendir tributo a usted, honor y gloria. Le pedimos perdón por nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús y que nos ayude, Señor, a que seamos estudiantes que penetremos hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestro espíritu, lo que aprendamos, Señor, y que podamos ponerlo en práctica a los demás, a aquellos que necesitan de el agua de vida, su palabra santa. Bendice la clase de hoy. Bendice, Señor, la enseñanza que voy a impartir, que sea tu Espíritu Santo guiándome y abriendo el entendimiento de cada estudiante y guiándolo también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Bien, vamos a leer, vamos a estudiar la lección número 13, que lleva por título La santidad como conducta santa. La santidad como conducta santa. Cuando nosotros hablamos, hermano, de santidad, y nosotros hablamos de la relación entre la fe santa y la vida santa, es una realidad histórica. Es una realidad histórica. Eh, Antes de Aldersgate, que lo estudiamos en la clase pasada, Wesley había intentado desesperadamente lograr paz espiritual mediante su conducta. Hablando un poco, ¿verdad?, del testimonio de Wesley. Después de Aldersgate, Wesley encontró paz espiritual con los estudios de Aldersgate, ¿verdad? Y de allí en adelante, el fruto de rectitud fluyó de adentro hacia afuera en su vida. Hay una fuerte evidencia en sus escritos de que la conducta santa ha estado siempre conectada a la santidad de corazón. Indudablemente que la santidad, hermano, eh, viene por ese oír de la palabra de Dios y la obediencia a esa palabra. Porque si nosotros obedecemos la palabra de Dios, indudablemente vamos a encontrar un manantial, una fuente, una fuente sin igual de la fe en la palabra de Dios. Y por ende también vamos a llegar a llevar una vida santa. Y todo eso llega al interior de nuestra vida, que es el corazón espiritual, o sea, el hombre espiritual, no el corazón de carne, sino el corazón espiritual. Entonces, Wesley no busca definir a un metodista por opiniones, palabras y o frases, acciones, costumbres o incluso poner énfasis en la religión. Entonces, él entiende que la salvación significa santidad de corazón y vida. Entonces, en él había un amor apasionado por Dios,
expresado con alegría. Esto llevó a su vez otra marca, la felicidad. Esto a su tiempo lleva a la esperanza, la oración y a un corazón puro. Indudablemente que el que vive una vida de santidad es feliz en Cristo Jesús. Es imposible que un hijo de Dios que no lleva una vida santa sea feliz. El hijo de Dios, hermano, que lleva una vida santa, soporta las pruebas, porque las pruebas es una forma de escuchar la voz de Dios también. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, un método es por medio de las pruebas. Muchos no identifican eso, ¿verdad? Entonces, nosotros le damos la gloria a Dios porque estamos en este proceso de santidad a través de estos estudios. Un hijo de Dios que tiene en su corazón a Cristo y lleva una vida santa, está libre de pasiones vengativas, envidia, malicia e ira. Entonces, indudablemente que un hijo de Dios evita estas actitudes y conductas negativas. Esto nos lleva a una conclusión, que el Hijo de Dios que está en santidad hace la voluntad de Dios. Es decir, presenta su cuerpo como en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, la conducta santa está en el mismo corazón de la ética, pero en realidad excede a la moralidad buscando glorificar a Dios. A lo largo, hermanos estudiantes de este módulo, ha sido empleado el idioma de la virtud, pero en un cierto sentido su teología de la conducta tiene que ver menos con la virtud que con el fruto del Espíritu Santo. El caminar digno de la vocación a la que hemos sido llamados es un peregrinaje espiritual manifestado en la conducta santa. Entonces, todo, todo el amor expresado en la vida humana fluye de Dios. Wesley afirma que la única fuente para la conducta santa es Dios y el amor fluye de su vida. Wesley llama a la conducta santidad universal. Él está dispuesto a ser muy específico en la manera que habla sobre el tipo de vida que surge de este principio del amor. Abstenerse diversiones de moda, leer comedias, romances, libros de humor, o él le recomienda evitar conversaciones superficiales y no edificantes. Indudablemente que la santidad misma nos lleva a buscar siempre el acercamiento a la palabra de Dios, nos lleva a encontrarnos con la comunión con los hijos de Dios, al servicio en la obra de Dios y la constante oración. Eso es la manera del caminar en el Hijo de Dios para llevar una vida santa, santa. Él habla de visitar los enfermos como una labor de amor. Eso está excelente. Ahora, caminar o vivir como Dios ordena es necesario para el cristiano, llevando a cabo lo que anteriormente dijimos, dependiendo en cómo uno interpreta la tarea moral. Wesley se une a la deontología o a la teleología como su teoría moral. Debemos de recordar, hermanos, que la deontología, ¿verdad? Es la rama de la ética que estudia los deberes y las obligaciones morales, para que eso lo tengamos en recordatorio, lo que es la deontología, ¿verdad? Entonces,
cerca del final del sermón de Wesley, él sugiere que los padres le enseñen a sus niños a visitar al enfermo. Entonces, para Wesley, la santidad está incorporada en la conducta santa. Esto es más que lo que debe ser evitado. También es lo que ha de ser hecho. Indudablemente, hermanos, que la santidad no se va a reflejar en que me voy a estar golpeando el pecho todos los días diciendo soy santo, soy santo, soy santo. No se trata de eso. No se trata de no salir de su casa para no pecar afuera. Tampoco se trata de eso, sino más bien que se trata de una vida práctica en la obra de Dios y una vida práctica en el conocimiento, en la adquisición del conocimiento de la palabra de Dios y la aplicación misma en nuestras vidas. Entonces, Wesley habla de abstenerse a hacer lo malo, no comprar ni vender en el día del Señor, no bebidas alcohólicas, sea honesto, no replicar en forma insolente, no use autoindulgencias inútiles, mantenga las buenas obras de limosna, repruebe todo pecado a la vista, sea frugal, tome su cruz diariamente. Constantemente participe de toda la ordenanza de Dios. Entonces, Wesley es un rico recurso, amados estudiantes, para entender la naturaleza. Primero, semejante ética es nutrida por un concepto del amor de Dios que se dirige hacia la humanidad. Segundo, el amor de Dios llama a la humanidad hacia una vocación religiosa manifestada en una conducta santa. En otras palabras, no vamos a confundir salvación con religión, sino más bien entender que la vocación religiosa a la cual nos estamos refiriendo es la vocación de llevar una vida de oración, una vida de servicio a la obra de Dios, una vida de estudio de la palabra de Dios, de la comunión con los santos, apartada del pecado. Tercero, la ética weleyana de santidad también revela a Dios. Se preocupa de cómo se usa el dinero, de la integridad e incluso de lo que sale de la boca. Cuarto, una vida moral surge en el contexto de la participación de los medios de gracia. Indudablemente que la participación en los medios de gracia es sumamente esencial, como es la Santa Cena, el bautismo, el matrimonio, etcétera. Cuando la teología de Wesley se unió con el de la conducta santa, virtualmente cada trozo importante de su obra tiene importancia moral. Su teología también es en un sentido, es en un sentido importante, una teología ética. Wesley no reconoce una teología que no es al mismo tiempo una ética. Incluso un estudio breve de su trabajo revela varios aspectos importantes de una ética wesleyana de santidad. Indudablemente, ¿verdad? Que un interés común entre ambas expresiones de santidad es la conexión entre la fe santa y la vida santa. Todas las voces en el campo de la santidad están de acuerdo que esa vida santa, o sea, vivir esa vida santa, es parte fundamental del mensaje de santidad. No se puede decir que llevamos una vida santa si nosotros no leemos la palabra de Dios todos los días. Ahora, usted dirá, pero ¿cómo puedo leer yo la palabra de Dios todos los días si no me da tiempo por el trabajo? Siempre tenemos un tiempo, hermanos. Siempre vamos a tener un tiempo de leer, aunque sea un texto bíblico. Un texto bíblico no es, digamos, algo que lo va a trazar, hermano. Es un minuto que va a tomar de su tiempo leer un texto bíblico diario, algo nuevo, por medio del cual
le dé algún resultado, un fruto en su vida personal al leer ese texto bíblico todos los días, al abrir la Biblia y leer un texto bíblico, ya no leer un capítulo, pero por lo menos disertar en un texto bíblico y reflexionar en él, en él. Como dijimos nosotros, hay dos campos generales dentro de la tradición wesleyana de santidad que ayudan para definir la santidad como conducta. Tenemos la deontología wesleyana de santidad y tenemos también la santidad. Ya dijimos qué cosa es la deontología, ¿verdad? Ya lo dijimos hace poco, para que ustedes también lo repasen y lo estudien, no solamente lo dejen así someramente. Es la rama de la ética que estudia los deberes y las obligaciones morales. Esa es la deontología. Entonces, la santidad es evidente en el trabajo de H. Orton Willie, quien dijo, así como la teología es la ciencia de Dios y las relaciones mutuas de Dios y el hombre, la ética como la ciencia del deber tiene que ver con el fin, los principios y los motivos de una conducta obligatoria. Él parece pensar que la ética cristiana es revelada en el sentido que está centrada en la revelación divina. Para él esto es importante porque separa la ética, la natural y la revelada. De hecho, la ética fundamentada en Dios la demanda que se vuelve un deber. Fuera de esto, él intenta localizar los principios de la ética cristiana en la libertad, el amor y la conciencia. El negocio de la ética es una reflexión, ¿no? Ética. Empieza su tratamiento señalando la importancia de los principios de la ética judio-cristiana. También habla sobre la función de la ética como la aplicación de los principios absolutos a situaciones particulares, en un intento por definir el significado de una situación ética. Carter, que es otro de los escritores teólogos, también revela sus compromisos deontológicos por sus referencias al decálogo que fue diseñado por Dios para ser la norma moral objetiva y directiva para el hombre en su caída, perversión y estado moral subjetivo. Indudablemente que cuando Dios formó al hombre en el huerto del Edén, lo formó perfecto. Dios no lo formó imperfecto, lo formó perfecto en el huerto del Edén. Pero el hombre, al tener su caída por la causa del pecado, la desobediencia, ¿verdad? Cayó en perversión moral. Entonces Dios tuvo que poner leyes a los hombres, ¿verdad? Mandamientos para que se rigieran a través de ellos y llevasen una actitud diferente, porque ahora ya viene a ser la batalla entre el pecado y la fe, el pecado y la vida espiritual. Entonces, esta batalla solamente puede ser ayudada por medio a ser vencida, a vencer el pecado por medio de la palabra de Dios. Es nuestra norma, es nuestro código, son nuestros preceptos. Entonces, Carter mira la escritura como la gracia de Dios en Cristo que salva, apoya y dirige al creyente en el camino de conducta correcta hacia Dios y los demás seres humanos. Indudablemente, amados estudiantes, que la falta de normas en el hombre hace que la ética moral, o sea, la ética en el hombre falle y se distorsione totalmente. Entonces, está la ética natural y muchos se basan en la ética natural y llevan una vida, como dicen, controlada. Pero la verdadera vida y la verdadera ética
se vive por medio de aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos de saber de que todo esto ocurre por la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos encontrar verdaderamente la sabiduría para conocer y discernir la palabra de Dios como se debe. Vamos a ver la teología wesleyana de santidad. Es otra manera de pensar sobre la conducta de la tradición de santidad. El trabajo del teólogo H. Ray Donning es un ejemplo de semejante perspectiva. Donning subraya la importancia de una ética teológicamente informada y piensa que la tradición wesleyana de santidad se posiciona para hacer una contribución real a la reflexión moral. Él incluso va tan lejos como para sugerir que Wesley vio la santificación como un concepto ético. Y Donning ofrece una breve sección sobre ética cristiana en su Gracia, Fe y Santidad, donde habla sobre 3 acercamientos a la ética dentro del movimiento de santidad. Él habla primero sobre aquellos que buscan conceptuar la ética como reglas para la conducta en la Biblia y entonces aplicarla a la vida contemporánea. Segundo, habla acerca de la reflexión ética en la tradición wesleyana de santidad, que busca definir su centro en la ley, la obligación y el deber. Enfoca en las metas, los fines y la felicidad. La forma de reflexión ética dentro de la tradición wesleyana de santidad se desarrolla bajo la rúbrica de la relación a Dios. Una de las maneras en la que esto se pone evidente es que Donning prefiere el término obediencia a deber. Indudablemente que es la obediencia la que a nosotros nos lleva, hermano, a tener una ética santa ante Dios. Obedecer a Dios nos lleva a una ética santa, profunda, transformadora en nuestra vida. Entonces, en resumen, aunque hay muchas maneras de pensar sobre la santidad como conducta y virtud, estas 2 opciones generales son representativas. La conducta, según la deontología wesleyana de santidad, tiene que ver con el deber, principios absolutos y altas normas morales. La teología wesleyana de santidad trata sobre el carácter, dando atención continua a la santidad y al amor. Ambas dimensiones de la tradición incluyen a personas de integridad. El punto no es ver estas posiciones tanto como opuestas, sino ver cómo la deontología y la teleología han afectado el concepto de la conducta santa. Entonces, nuestro principio, hermanos, debe estar basado en la obediencia. Entonces, hablando de autoridad moral, mirando las convicciones morales de Wesley y algunas de aquellas en las iglesias del Nazareno, surge el importante problema de la autoridad. ¿Puede mantenerse la vida santa aparte de una eclesiología vigorosa? Wesley habló a menudo sobre la conducta santa, pero no sin prestar atención a los grupos pequeños y a la asistencia a los medios de gracia. La Iglesia del Nazareno hace un movimiento similar afirmando la importancia de la comunión sincera y la asistencia a los medios de gracia. Cuando dejamos de asistir a la Santa Cena, por ejemplo, cuando nosotros no participamos en la Santa Cena, ese es un indicio de que nuestra vida no anda caminando bien. Muchos dirán, pero es que pudo ser que tuvo problemas de no venir. Es que el Hijo de Dios no puede perderse ese medio de gracia, porque ese medio de gracia lo nutre de santidad
y lo llena de fortaleza espiritual la Santa Cena, hermano. Muy bien. Nosotros vamos a ver ahora, amados estudiantes, la santidad como santidad social, que es la lección 14. La santidad como santidad social. Indudablemente, indudablemente, amados estudiantes, que cuando nosotros estamos hablando de santidad como santidad social, la acción surge de la construcción social de la fe, reconociendo el hecho que la teología y la reflexión moral ocurren dentro de una comunidad. El propósito de esta lección, hermano, es explorar algunos de los recursos en la escritura y en la tradición cristiana que interpretan el testimonio bíblico. Vamos a ver algunos modelos bíblicos. La escritura presenta varias imágenes que sugieren la construcción social de la fe. Cuando hablamos de la construcción social de la fe, nos estamos refiriendo a la comunidad, no al aspecto social material, secular, sino a la comunidad. Aunque se puede tratar solo algunas de estas inquietudes, estas señalarán las riquezas del testimonio escritural para la construcción social de la fe y el valor. En el Antiguo Testamento describe un pueblo llamado a vivir una fe común. Esto es evidente en el pacto de Dios que hizo con Abraham para formar un pueblo. La fidelidad de Dios es manifiesta en un pacto obligatorio con Moisés, el cual requiere una cierta conducta. Las tribus de Israel están unidas a través de la fe en Dios y una misión común en el mundo. Israel es una comunidad de fe limitada por una identidad social localizada en un Dios que crea, llama, entrega y demanda obediencia. Debido a su fe en Dios, estas personas pueden dar la bienvenida al forastero y al extraño. Entonces, la vida común de las personas genera una capacidad de actuar moralmente. El llamado de los profetas es dirigido a Israel, por ejemplo, en Jeremías, capítulo 34, del 13 al 22. Aquí se vincula el pacto con el hecho que las personas no habían liberado a los esclavos como se había acordado. Las palabras siguientes aclaran este punto. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre. Como quien dice, voy a soltar el kraken, lo voy a soltar, el kraken de la espada, el kraken de la pestilencia y el kraken del hambre. Los voy a soltar, los voy a liberar y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, dice. Entonces, la orden de soltar a los esclavos hebreos estaba unida al pacto con Dios. Las implicaciones sociales del pacto se hacen evidentes en este juicio. El retener a los esclavos, sabiendo que ya había un pacto de que no tenían que tener esclavos los israelitas, ellos están incumpliendo ese pacto y por eso Dios suelta este juicio sobre ellos. Esto mismo pasa en la vida normal actualmente. Si nosotros, hermanos, queremos llevar una vida acorde al pecado y estando en la iglesia diciendo que somos cristianos, indudablemente que la ira de Dios se va a descargar sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no se puede jugar con Dios. O hacemos lo correcto delante de los ojos de Dios o recibimos la reprensión de Dios. Ese es un pequeño ejemplo que les puse, pero también podemos ver otro. El aspecto social de la fe de Israel se puede encontrar en Ezequiel. Dice: cuando los saqué de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ello ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Ezequiel 39, del 27
al 28. Estos dos ejemplos podrían ser multiplicados varias veces. La identidad del pueblo como pueblo de Dios trae con ella la importancia de una vida responsable. Israel es llamado a ser santo. Eso es mostrar al mundo quién es Dios mediante la conducta de ellos. Si nosotros somos cartas leídas, si nuestra conducta refleja a Cristo Jesús, los hombres mirarán a Cristo en nosotros, basado en nuestra conducta. Amados estudiantes, no se olviden de Jeremías 34 del 13 al 22. Jeremías 34 del 13 al 22, un bonito relato. En el Nuevo Testamento contiene varias imágenes que unen la construcción social de la fe con la moralidad. Jesús reúne a los discípulos para lograr una misión al mundo. Él envía 70 personas después de la ascensión. Se le dice a los discípulos que se queden juntos y esperen después del Pentecostés. Recuerden, la palabra Pentecostés significa 50. 50 días esperar después de la muerte de Cristo, de la Pascua, 50 días para que venga el Pentecostés. Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva buscó definir, amados estudiantes, la fe, pero esto fue simultáneo con tener todas las cosas en común y distribuir recursos a los pobres para sus necesidades. La iglesia estaba cumpliendo con lo que el Señor había orientado, por lo tanto fue bendecida. Pablo requiere también de la iglesia en Colosas ciertas prácticas morales específicas. Las esposas deben estar sujetas a sus maridos. El esposo debe de amar a su esposa. Los hijos deben obedecer a sus padres. Los amos deben tratar a los esclavos justamente. Pablo insta, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Verdad? Eso pues nosotros está en Colosenses 4 del 5 al 6. Es interesante que Pablo dirige estos comentarios a la iglesia y espera que esta iglesia actúe de esta manera. Hechos 6 habla sobre cómo la iglesia primitiva se ocupó muy pronto de nombrar diáconos para que los griegos pudieran ser tratados justamente en la distribución de la comida. Pablo recibe una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Hay muchas otras imágenes de cómo la iglesia del Nuevo Testamento combinó una contribución social de la fe con acción social. Basta decir que la iglesia se vio a sí misma como un todo en doctrina y en ética. Sería incomprensible que la iglesia en Tesalónica tuviera una ética diferente a la iglesia de Corinto. Por consiguiente, cuando la iglesia actuó, lo hizo como un todo. ¿Por qué? Porque tenían a un mismo Señor, a Jesucristo, como su único y suficiente Salvador. Vamos a ver la teología trinitaria. La doctrina de la Trinidad y la teología trinitaria es un esfuerzo por contar la narrativa cristiana completa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo definen lo que es real para la fe cristiana. Para algunos, la Trinidad es un enigma metafísico. Eso lo dicen los dogmáticos y los filósofos de nuestra era y del pasado, ¿verdad? Entonces, que no pretendió ser entendido. Verdaderamente, ninguna mente humana puede penetrar su significado, porque hacerlo significaría que la mente humana podría entender a Dios totalmente. Pero aunque nosotros no podemos penetrar totalmente en su significado, puede delinearse algunas de las implicaciones de semejante doctrina. La
La aplicación más básica es que ese Dios es un ser en comunión. Dios en comunión. Está constituido por el compañerismo eterno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto significa que la cosa más básica que puede decirse de Dios es que Él es uno en comunión eterna. El ser no es soledad, más bien es comunión. Entender la Trinidad, amados hermanos, es llegar a la conclusión de que Dios era necesario que se manifestara en el Padre como creador, en el Hijo como salvador y el Espíritu Santo como consolador. Esas tres manifestaciones nos llevan a nosotros a profundizar en el aspecto social del concepto de Dios que se vuelca sobre la criatura creada a la imagen de Dios. Los seres humanos son llamados, amados estudiantes, a estar en compañerismo con Dios. Esta forma de ser lleva a los seres humanos a comprender la existencia como comunión, primero con Dios y como tal al mundo, a otros y finalmente con el ego. Así como Dios existe en comunión, los seres humanos existen en comunión. Este aspecto de la existencia humana se une a la sociabilidad con la moralidad. Somos llamados en santidad de corazón y vida para abrazar al mundo, ya sea en adoración a Dios o en invitación. Entonces, la teología trinitaria es una de las maneras en que la construcción social de la realidad y de la fe vincula la moralidad y a la acción social como tal. Para Wesley, la Trinidad es una doctrina cristiana fundamental. Él no está interesado en discutir sobre un término, pero la Trinidad es tan importante que debe ser parte de la reflexión cristiana. Wesley piensa que la Trinidad es central para una comprensión vital de la religión. De hecho, Wesley dice, por consiguiente, yo no veo cómo es posible para cualquiera tener una religión vital que niegue que estos tres son uno. Indudablemente que esto existe y existe en las religiones falsas o las sectas religiosas, ¿verdad? Entonces, y toda mi esperanza, dice, para ellos no es que se salvarán durante su incredulidad, excepto que sean paganos honrados alegando una ignorancia insuperable. Pero ese Dios, antes que llegue aquí, los traerá al conocimiento de la verdad. Indudablemente que Wesley miraba eso en un círculo bastante cerrado, porque después, a nuestra realidad de hoy, nosotros vemos que estas sectas religiosas que niegan la Trinidad, indudablemente nunca van a dejar, mueren con ella, pues indudablemente mueren con su doctrina falsa, mueren con ella. ¿Ah? Entonces, estas personas no tienen opción de entrar a los cielos jamás, porque todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo es condenado, dice la Biblia. La Trinidad es esencial en la fe cristiana. Esto significa que por la naturaleza misma de Dios, la fe cristiana entiende que todo está basado en la comunión con Dios e incluye la acción moral. Cuando el cristiano actúa, lo hace en el poder del Dios Trino y en alguna medida en el Dios Trino mismo. Ahora vamos a ver lo que es eclesiología. La doctrina de la iglesia también es importante para la identidad de la cristiandad y para la acción social al nivel más básico. Esto significa que Dios nos llama a estar juntos. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, que estaba llena de individuos que buscaban lo suyo, él le recuerda que ellos son la iglesia de Dios que está en Cristo. Primera de Corintios 1, 2. Esto es importante para comprender la moralidad. Y Primera de Corintios 6 sugiere que lo que una persona hace involucra a la iglesia entera. Primera de Corintios 8 indica que las convicciones éticas personales no deben volverse cargas puestas sobre otros cristianos. Pablo dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. 1 Corintios 8, 9.
Él desarrolla este mismo tipo de lógica en 1 Corintios 10, 31, 11 y 11:1. 10:31 y 11:1, perdón. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, sean imitadores de mí, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En este caso, Pablo insta a la iglesia a pensar y actuar en conjunto. Esta es claramente la lógica de 1 Corintios 13, donde lo que divide a la iglesia da lugar a lo que une a la iglesia. De todo se espera amor. Cuando Pablo escribe, lo hace para la iglesia. La misma lógica que sugiere que nosotros somos seres en comunión nos lleva a un rico entendimiento de la iglesia como un agente moral. Vamos a ver entonces la iglesia como ética social. Según Stanley Werwas, el evangelio tiene importancia social principalmente en la estructura narrativa de las convicciones cristianas. Por consiguiente, el evitar reducir la ética social de la iglesia a principios y políticas, para él, el hecho que Dios ha formado un pueblo por el llamado del Espíritu alrededor de la historia de Israel y la historia de Jesús, une convicciones y sociabilidad. Este escritor teólogo Werbas entiende que toda la ética social requiere una narrativa. Este problema ya se ha tratado varias veces en este curso, en este módulo. La reflexión ética requiere historia y tradición. Los principios y las políticas no son suficientes para llevar el peso de la reflexión moral, puesto que la iglesia se forma alrededor de las narrativas específicas. Estas historias le dan forma a un pueblo peculiar. La propia identidad teológica y moral de la iglesia depende de estar entretejida con la estructura narrativa del evangelio. Puesto que la iglesia está formada por los relatos de la fe, está claro que su ética se forma del mismo modo. La iglesia posee una historia y como tal, la pregunta de lo que haría Jesús es innecesaria, porque nosotros sabemos exactamente lo que Jesús hizo. El apóstol Pablo entiende la forma cristológica de la vida moral para vivir una vida verdadera. Una persona y la iglesia debe poseer un relato de la vida de Cristo. En otras palabras, la iglesia tiene semejante relato y es este hecho mismo lo que constituye la posibilidad de una vida verdadera y por lo tanto una ética social. Vamos, cuando se habla de el ser permeable, la idea de ser permeable surge como consecuencia del surgimiento de la iglesia. Werbas repite el concepto de que para muchos la iglesia metodista iba a ser una orden dentro de la iglesia católica. Esto muestra que la familia metodista estuvo desde el comienzo comprometida con un concepto de sí misma totalmente abierto. Wesley pertenecía a la denominación metodista. A la denominación metodista pertenecía Wesley, que es la denominación que proclama la santidad. Una implicación de este concepto del ser incluye observar el ser como constituido por la iglesia. Las imágenes prevalecientes de cuerpo y templo son su mero corazón, metáforas sociales. Un cristiano es una persona en comunidad. Por consiguiente, cuando un cristiano actúa, la iglesia actúa y viceversa. Porque la iglesia las personas en la iglesia están unidas en fe
El ser permeable sugiere que para el cristiano toda acción, la acción es social. Por lo tanto, la iglesia libera a los individuos para ser santos morales cuando están unidos en la narrativa del evangelio. Esta libertad surge en parte por el reconocimiento de que los individuos no poseen recursos suficientes para la vida moral. La tradición wesleyana de la santidad incluye la moral, la vida moral en la vida de la iglesia. Las personas son llamadas a la iglesia para ser conformadas a la imagen de Dios, es decir, para ser agentes morales en el mundo. Vamos a ver lo que es la escatología. Escatología. La escatología es la rama de la filosofía que trata con las últimas cosas. Depende de su comienzo. La iglesia espera la segunda venida de Cristo. Era tal la preocupación que motivó a Pablo a escribirle a la iglesia en Tesalónica. Muchos llegaron a creer que Cristo ya había vuelto o había estado a punto de volver. Estos informes llevaron a una extendida confusión y a la pérdida de la fe. Pablo escribe: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado para la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿verdad? El Señor dice, descenderá del cielo. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Estas palabras tienen el propósito de dar ánimo a los de Tesalónica, de recordarles su esperanza en Cristo, que Él descenderá del cielo, que los muertos en Cristo resucitarán primero, que luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La santidad wesleyana sostiene la esperanza que al fin toda la historia, la iglesia ascenderá hacia el reino glorioso de Dios, donde incluso el pecado no existirá más. Pero la esperanza que acompaña a la primera es que ese cielo ya ha bajado en la realidad de la iglesia en la historia. Cuando la iglesia se reúne, la esperanza del reino y el cielo bajan. La existencia social misma de la iglesia como una ética social es la esperanza hecha evidente por la fidelidad del pueblo de Dios. Entonces, en esta lección, hermano, hemos intentado conectar la construcción social de la fe a la acción social. Uno podría preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre la asistencia social que realiza la sociedad y los ministerios emprendidos por la iglesia? En la superficie parecen ser lo mismo. Después de todo, en ambos casos se atienden las necesidades de aquellos que están sufriendo. Pero el significado mismo de la acción social en el sentido cristiano se encuentra en el concepto de que el Evangelio es la inspiración para tal acción. La reflexión explícita en el significado del Evangelio lleva a la acción social en el nombre de Cristo. Cuando la iglesia es fiel a su propio mensaje, alcanza a un mundo sufriente con un vaso de agua fría. De hecho, Jesús indica que es posible que al extender un vaso de agua fría al hambriento, al sediento y al desnudo, la misma presencia de Cristo es manifiesta. Una fe fuerte y vital es una fe social. La fe cristiana es social. La sociabilidad de la fe es engendrada en la iglesia. Dios llama a la iglesia para que podamos ser completos. El ser completo en el sentido cristiano se expresa en la conducta santa. La conducta santa alcanza su plenitud en la acción social. La acción social teje toda la historia en la realidad del reino de Dios, tanto en el presente como en la consumación. La moralidad considerada dentro de la trayectoria es teología wesleyana de santidad
entendida apropiadamente. Gloria al Señor, porque Dios se manifiesta en la acción, en la santidad, en la acción social. Vamos a ver la lección 15, que es gracia, justicia y reconciliación. Lección 15, gracia, justicia y reconciliación. Cuando hablamos de la justicia social extiende la reflexión moral a la sociedad. Los problemas de justicia social, típicamente personas del siglo XVIII, una auténtica respuesta welleyana a alguno de estos problemas estará necesariamente identificada en estos problemas, sobre los temas de su teología. Dado que Wesley entendió la santidad como social que involucra un camino hacia la rectitud, su perspectiva teológica alcanza naturalmente a lo social. La última lección examinó los recursos teológicos de Wesley para la acción social. Así como no habrá ninguna necesidad de hacer esas conexiones aquí, Wesley trató varios problemas que reflejan su preocupación por la justicia social. La mayordomía. La mayordomía es un tema importante para la ética wesleyana de santidad. El sermón de Wesley titulado El buen mayordomo, predicado sobre Lucas 16:2, comienza con la idea que Dios le confía a los seres humanos cosas temporales. Al ser humano se le confía alma, cuerpo, bienes terrenales y talentos. Disponer de lo que ha sido dado según lo que Dios ordena es el trabajo del mayordomo. El énfasis que Wesley marca es que los cristianos son llamados para usar lo que Dios da para lograr lo que Él quiere. Esto significa que los seres humanos tienen que rendir cuentas de esto. El peligro de la riqueza es otro sermón predicado por Wesley, que trata como problemas sociales. Este sermón sugiere que la riqueza coloca una responsabilidad especial sobre la persona. Para Wesley, la riqueza indica la especial importancia de la mayordomía. De hecho, la riqueza podría incluso sugerir una pobre mayordomía. Él busca ensanchar en este sermón el concepto del deseo de la carne. Estos deseos tientan la humanidad para querer más de lo que es necesario. Cuando esto pasa, la vida entra en un camino peligroso. El deseo de riqueza lo ciega a una necesidad de los otros. Semejante vida representa una mayordomía pobre. Y vamos a ver lo que son las consideraciones económicas. Las consideraciones económicas son un asunto importante para Wesley. Su declaración más antigua en economía es: gane todo lo que pueda, ahorre todo lo que pueda y dé todo lo que pueda. Eso dice Wesley. Entendió que todo pertenece a Dios, por lo tanto somos mayordomos de los recursos que se nos han confiado. Él pensó también que debemos tener cuidado con aumentar nuestra riqueza, porque vivir más allá de las necesidades de la vida es malo. Porque vivir más allá de las necesidades de la vida es malo. Esto significó que para Wesley los lujos eran inmorales. La meta sería redistribuir la riqueza a aquellos que la necesitan. Debemos de enfrentar a los pobres. Enfrentar a los pobres es muy importante para el concepto wesleyano de la santidad de la acción social. La pobreza fue un problema de importancia en el siglo XVIII. En Inglaterra, Wesley unió la espiritualidad con la justicia económica. La pobreza existe debido a las extraviadas políticas gubernamentales y a los comercios codiciosos. Él habló sobre la inflación e impuestos como elementos que contribuyen a la pobreza. Él le aconsejó a sus seguidores que visitaran a los pobres. La alfabetización y libre determinación eran importantes para él, porque estos llevan al fortalecimiento de los pobres. La preocupación de Wesley con enfrentar la situación real de los pobres estaba influida por la idea de que el pobre podría tener algunas habilidades de determinar su propio futuro. Habló de los derechos humanos también. Los derechos humanos conciernen a los derechos que singularmente pertenecen a la humanidad. La reflexión moral sobre los derechos naturales localiza estos derechos como demandas universales de todas las culturas y por todo el tiempo. Los derechos pueden ser, sin embargo, estar vinculados a otros sistemas morales.
Wesley volvió durante un periodo de revolución, vivió durante un periodo de revolución. Él no encontró muy convincente el argumento norteamericano por la libertad. En primer lugar, pensó que él lamentó por libertad que venía de los dueños de los esclavos. No debería tomarse en serio. Wesley opinó que la esclavitud era una institución terrible, sin estado moral. Los esclavos eran seres humanos y debían de ser tratados como tales. Por consiguiente, él negó que la esclavitud fuera legal o necesaria para el comercio. Wesley no necesitó apelar a la ley o a la economía para su argumento. La doctrina de la creación, donde Dios crea a la humanidad como criatura única, argumenta contra la esclavitud. La idea que Dios ama a toda la creación y a la humanidad es una defensa contra la esclavitud. Como podemos ver, ¿verdad? Este trabajo eh, de esta clase trata con todos aquellos casos que nosotros estamos relacionados. Las preocupaciones medioambientales. Las preocupaciones medioambientales no fueron especialmente importantes durante la época de Wesley. Esos problemas son por lejos más importantes en nuestros tiempos. La ética medioambiental se extiende más allá de las preocupaciones humanas para llegar a la naturaleza y a las criaturas subhumanas. Para Wesley, la mayoría incluía el cuidado del ambiente. Desde que Dios creó el mundo para disfrutar y desde que Él dio un estado especial a la humanidad en la creación, se vuelve una responsabilidad. También es importante, y eso no lo podemos dejar de hablar, una teología de compasión. Haríamos bien en recordar la pasión de Phineas Brissi, que es uno de los fundadores de nuestra iglesia, de nuestra misión, por el título de la iglesia que recuerda la naturaleza forzada y humilde de Cristo. Nuestra identidad inicial se formó del el segmento despreciado de la sociedad, un lugar donde el evangelio satisfizo la necesidad humana en evangelización santa. Habría sido inconcebible en esos días separar la evangelización y la compasión. La parte del gesto hacia la compasión que anticipamos aquí está moldeado por un evangelio que extiende las esferas de la belleza generada en la santidad. Ya hablamos del Dios Trino, su veracidad, lo que es el carácter le da a una persona un gusto por la verdad, requiere valor y paciencia. La vida sacramental instituida de la iglesia ayuda a formar la veracidad y el carácter. Es de esta manera que nosotros empezamos a reestructurar la vida a lo largo de las líneas del evangelio. El bautismo nos enseña quiénes somos y la Eucaristía nos recuerda nuestro pasado cuando anticipa el futuro. Nuestra santificación, la importancia de esta doctrina del movimiento de santidad y de la iglesia del Nazareno, lo que es la santificación, ah, puede de hecho resultar ser nuestro verdadero genio. Puede ayudarnos a comprender lo mejor de nuestra herencia teológica cuando apunta al futuro. El movimiento de santidad ha seguido creyendo que la gracia de Dios es suficiente para limpiar el corazón, nutrir nuestra relación con Dios y facultarnos para el servicio. Nos recuerda nuestro peregrinaje, enmarcado escatológicamente. Nos recuerda que como personas de Dios somos peregrinos en el mundo, en el camino al futuro de Dios. Nos recuerda que el culto de adoración no es meramente un lapso segmentado de tiempo cuando cantamos, oramos y escuchamos la prédica. La compasión es una expresión de culto, de adoración a un Dios trino y empieza a incorporarse en la veracidad y es finalmente justificada en la santidad. Vamos a ver
lo que es la lección 16. En esta unidad las últimas 5 unidades habla sobre los problemas contemporáneos y la decisión ética. Vamos a ver en la lección 16 frente al problema de la sexualidad. Aquí va a ser un resumen que vamos a hacer porque manejamos esto, ¿verdad? Pero la ética y la pureza de la sexualidad en el Hijo de Dios conlleva, hermano, siempre que la palabra de Dios vaya al frente de nuestras acciones. La sexualidad es un problema particularmente difícil porque se encuentra muy cerca de la existencia humana. Los seres humanos son sexuales, esto es, ellos actúan como varón y mujer. Hay gran potencial para la realización humana, para la destrucción humana en materias sexuales. Los que están en el ministerio, gracias. Los que están en el ministerio necesitan prestar atención, especial atención a las éticas sexuales y a la sexualidad humana. Muchos pastores cada año arruinan sus vidas y las de sus familias debido a una sexualidad inapropiada. Los problemas espirituales a menudo convergen al mundo de la frustración sexual. Lo que está en el ministerio puede ser, lo que están en el ministerio pueden ser vulnerables por la necesidad de ser amados y admirados. Por consiguiente, los ministros necesitan tener mucho cuidado y someterse a la responsabilidad en estos problemas. La sexualidad humana, amados estudiantes, es un amplio e importante típico en la reflexión moral cristiana. Todos los hechos humanos son al mismo tiempo actos sexuales. Esto significa que nosotros nos conocemos primero como varón o mujer. La humanidad como varón o mujer constituye una manera particular de ser en el mundo. Aunque temprano en nuestra vida la importancia de varón o mujer no parece muy importante en el esquema de las cosas, la madurez cambia esto. Mientras que los seres humanos vivan, la sexualidad será una parte de cómo se expresa la vida. ¿Cómo debemos tratar un problema moral? Primero, es importante conocer el problema preciso a tratar. Segundo, es importante definir los recursos que pueden tratarse para ser aplicados al problema. Tercero, es importante definir la narrativa y prácticas que forman el carácter del agente humano. Cuarto, los recursos particulares de sabiduría práctica deben traerse al problema. Un problema moral no conduce a la reflexión ética, más bien la vida liberada por la verdad es capaz de vivir una vida moral. Y viene lo que es la revolución sexual. La revolución sexual se refiere a un periodo en la vida norteamericana en que llevó a una discusión más abierta e informada de la sexualidad humana, actitudes hacia el contacto sexual prematrimonial, el matrimonio abierto y la homosexualidad se liberalizaron considerablemente durante este periodo, durante la década de 1960 a 1971. Existió también la idea de que la sexualidad humana, por lo menos para algunos, fue puesta en contacto con sus raíces judio-cristianas. Esta es la tensión entre la explotación y la expresión apropiada de la sexualidad que hace imprudente cualquier opinión generalizadora sobre la revolución sexual. Sí, se hace necesario examinar la década de los años 60, ¿verdad? Porque fue una época cuando apareció la época psicodélica que le llamaban, la marihuana, la droga, etcétera, y la libertad sexual, el libertinaje sexual, más bien, el libertinaje sexual, el movimiento de los derechos civiles apareció en esa época, la situación ética y la teología radical. Durante este periodo la humanidad celebró su reciente encontrada identidad. Era un tiempo de esperanza y posibilidad. Por contraste, la histeria, el pánico, caos y desintegración caracterizaron el segundo periodo. La década que había dado testimonio de los discursos conmovedores de John F. Kennedy y Martin Luther King, hijo. También dio testimonio de la matanza brutal de ambos. La moralidad que había celebrado su autonomía en el primer periodo estaba
desesperadamente perdida en la ambigüedad, sin sentido, herida y enferma en el segundo. Las fuerzas históricas y culturales que habían resultado en la revolución sexual se retrajeron hacia atrás al siglo anterior. La Biblia afirma audazmente que la sexualidad humana es un regalo de Dios. Esta capacidad dada por Dios, cuando es usada apropiadamente, puede ser un acto de adoración. La tarea de afirmar la apreciación bíblica de la sexualidad, sin ser atrapada en un estilo de vida que tergiverse los parámetros dados por Dios. Si seguimos los parámetros dados por Dios en nuestra vida sexual, nuestra vida matrimonial será de victoria, de éxito y agradable ante los ojos de Dios. Bien, hermanos, hemos llegado a la conclusión de esta clase y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que hay. Indudablemente que cuando nosotros hablamos de la sexualidad, pues ahí va inmerso lo que es la homosexualidad, el libertinaje sexual, en fin, ahí hay otra, el compromiso personal que tiene que tener uno, ¿verdad? Y el lesbianismo, etcétera. Toda esa, la comunidad sexual de un hombre con varias mujeres o varios matrimonios a la vez. O sea, la perversión que Dios nunca hizo y que Satanás puso como parte del pecado. Bien, vamos a orar para despedir esta clase, hermanos, y entrar al examen. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Le damos las gracias por esta materia que hemos impartido, Señor. La hemos puesto en sus preciosas manos y queremos, Padre amado, que bendigas a los estudiantes que la van a estudiar, a los alumnos que van a estudiar la semana que viene o el resto de la semana esta clase, para que, Señor Jesús, les sirva de un gran alimento espiritual a sus vidas. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.